Ahorita les doy. Buenas noches, Auri, bienvenida. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Evelyn. Bueno, perdón, hoy sí ya tenemos 117 compañeritos. Vamos a iniciar, amigos. ¿Ya? Tienen ahí sus guías conceptuales 1 y 2, por favor. Ese es nuestro material para el día de hoy. Permitan, solo voy a ver porque varios están solicitando ingresar. Buenas noches. Iniciamos. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo está ese ánimo para el día de hoy? ¿Están bien? Muy bien, licenciada. Gracias. Buenas noches. Excelentemente. Ah, bueno. Así tienen que estar en todas las clases, especialmente las de Derecho Civil. Bueno, entonces bienvenidos. Yo también estoy muy contenta. No sé si los voy a aburrir con el comentario, pero estoy muy contenta. Ahorita ya vemos 130. Estoy muy contenta por estar utilizando esta plataforma que está muy bonita. Ya no vamos a tener que el problema de que no se mira, que no se escucha, que se trabó, que no, mi internet no sirve, que el uso yo tampoco, que las dudas, que... ay, no, qué horror. Entonces, porque ahora las dudas aquí mismo las voy resolviendo, ya no, porque también era tenso para uno. En primer lugar, estar hablando al Facebook Live que lero, candelero, y 4 veces en el día es terrible también. Y después estar viendo aquí los mensajes, ¿verdad? Que qué es esto, que qué es el otro, está bien, pero se corren. En cambio acá, me hacen la pregunta, doy la palabra y ya, terminamos todo. No que antes tenía que dedicarme a escribirlos en el chat, porque varios preguntaban en el chat personal, a responder 3. Entonces esto está de maravilla. 7 meses, 6 meses valieron la pena para que me dieran mi correo institucional, pero gracias a Dios aquí está. Bienvenidos. Hoy tenemos las guías conceptuales 1 y 2. Ustedes pues ya lo saben, lo subo al Classroom y creo que en este grupo alguien lo subió también. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo en eso, porque fíjense que, ay, esperen, fíjense que si quisiera, vamos a ver quién nos subió. Miren, en primer lugar me disculpo que cambié el icono, pero fíjense que hay muchos chats y que utilizan obviamente o el símbolo de la U o el de la facultad, y entonces yo ya no miraba a qué chat escribir, porque tienen muchos el mismo perfil, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo cambié y como ese solo ese código civil, decreto tal. Yo les envié las guías a las 12:37, pero un compañero, como primero lo subo al Classroom, él lo subió a las 12:28. Entonces yo quiero que, no sé si está aquí en la clase José Granados o solo se dedica a administrar grupos. José Granados, ¿está usted en esta?
Sección, ¿dónde está? Sí, aquí estoy. Ah, bueno, abra su cámara. Abra su cámara, por favor. No quiso abrirla. Bueno, eso quería yo. No quiso abrirla. Todos lo sabemos, ¿verdad? Bueno. ¿No quiere que lo conozca, Ali? Ahorita sí se pone la mascarilla. Dimas, qué molestó. De y no, a saber si es él. Entonces, no voy a dar una instrucción a una persona que no conozco. Entonces, ¿sabe qué, José? Me va a hacer un favor. Como sé que me está oyendo y yo no sé quién es usted porque se meten también a los grupos del chat, yo soy quien va a enviar el material al grupo hoy. Porque ¿Está bien, licenciado? si lo manda usted, lo mando yo, y se satura el chat y ese chat es solo de información. Y yo veo que usted está en todos los chats de todas las secciones. Ya me di cuenta de eso. Pero ese es otro tema. Pasemos a nuestras guías conceptuales 1 y 2, porque al final de cuentas no sé en qué sección está usted, si está en todas las secciones, si usted solo administra grupos o qué, pero sí le quiero comentar que a partir del día martes solo yo voy a enviar información a este grupo porque para eso es. Entonces yo al chat les voy a enviar sus guías y el tema que tengamos, ¿verdad? Pero si en caso hay algún problema, mejor con ustedes sección E, me dedico solo al Classroom y ustedes de ahí bajan sus materiales, ¿les parece? Bueno, empecemos con el tema del patrimonio. El tema del patrimonio de alguna manera lo hemos estado viendo en clases anteriores. De hecho, en el curso de Derecho Civil vimos 2 patrimonios específicos ahí, con figuras relacionadas con el derecho de familia, precisamente. ¿Quién recuerda esas instituciones? Vamos a ver, ya aprobaron Civil 1. ¿Qué instituciones de Civil 1 vimos relacionadas con patrimonio? ¿Qué pasó? Hay 167, 61 personas, parece que se me durmieron en un ratito. Hay 161 personas conectadas aquí en la sección E. Parece que están dormiditos. Atención, por favor. Licenciada, ¿sería la institución del matrimonio? Relacionadas con el patrimonio. Hasta nombre tienen específico. No recuerdan. La familia, licenciada. No. 2 El temas. registro de propiedad. El régimen económico, licenciada. Ahí está, Ian, muchas gracias, Ian, estás poniendo atención, qué bueno, gracias. El régimen económico del matrimonio se refiere al patrimonio precisamente, precisamente va a regir el patrimonio conyugal dependiendo del régimen económico que adopte para su matrimonio. Ahora, Ronaldo José, ¿qué me ibas a decir? ¿O me vas a decir? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Es similar a las capitulaciones, ¿verdad? La separación absoluta, comunidad de gananciales. Pues las capitulaciones son pactos, ¿verdad? Que otorgan. Y los regímenes son aparte. Tienen relación, sí, pero no tienen equivocado. Esa parte. El patrimonio familiar también, licenciada. Gracias, Ian, muy amable. Gracias, Ian. Muy bien. Felicito públicamente a Ian, a él acertadamente ha dado las respuestas. En primer lugar, tenemos el régimen económico del matrimonio que va a regir el patrimonio conyugal en virtud del régimen económico que adopten los cónyuges para su matrimonio. ¿Por qué? Porque dependiendo del régimen económico que adopten los cónyuges, así van a liquidar su patrimonio conyugal. Ahí quería llegar.
Ya vimos entonces el patrimonio conyugal a través de 3 regímenes económicos. Además, las capitulaciones, ¿verdad? Que ya son propiamente los pactos que otorgan los contrayentes eligiendo un régimen económico del matrimonio. Entonces, ¿qué sucede con ese patrimonio conyugal? A la hora de querer disolver el matrimonio, todo eso dependerá del régimen económico que hayan adoptado para el mismo, ¿verdad? Y entonces, no olviden que es uno de los efectos de la disolución del matrimonio a través del divorcio, la liquidación del patrimonio conyugal. De hecho, cuando se presenta la solicitud a los tribunales de familia, especialmente aquellos que tienen competencia específica para los divorcios voluntarios, ahí se hace constar también, o se relata, mejor dicho, los bienes que adquirieron y en qué forma queda liquidado el patrimonio conyugal. Pero eso se supone que ya lo vimos, se supone que ya todos aprobaron y estoy segura que aprobaron con 100, ¿verdad? Pero aquí vemos la consecuencia, aquí es donde vemos la deficiencia de este sistema para impartir clases y para recibir clases. Por eso yo insisto en todas las oportunidades en que deben de leer. Pero yo sé que a la mayoría no les gusta. Yo sé que varios viven ahí maltratándome y todo, porque les digo, lean su código. Miren, las guías, si no las quieren leer, no las ocupen. Ahí hay tantos libros en el programa que se les sugiere y que ustedes deben de tener para ir estudiando, pero vean las consecuencias. No saben ni el régimen económico del matrimonio, si es algo delicado, especialmente ahorita que empezamos con el tema del patrimonio. Ian dijo otra institución que vimos la vez pasada, y es el patrimonio familiar. El patrimonio familiar también es un patrimonio, ¿verdad? Pero tiene características muy especiales, tiene un procedimiento para su constitución y sus objetivos son exclusivos. ¿Qué pretende el patrimonio familiar? Proteger y ayudar al sostenimiento de una familia, ¿verdad? Y para eso tiene que agotarse el procedimiento para su constitución en la vía voluntaria, ya sea en forma judicial o en forma extrajudicial que se realiza ante notario. Recuerden que hay un monto máximo para el momento de su constitución, que son 100,000 quetzales. Pero repito, protección del hogar y sostenimiento de la familia son sus objetivos específicos. Además, como les decía, tienen sus características especiales porque los bienes que se constituyen patrimonio familiar son inalienables y no se pueden gravar a excepción de la servidumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con su objetivo específico, sus objetivos específicos. Ya entendiendo el tema del patrimonio y su relación con dos figuras que ya estudiamos en Derecho Civil 1 y que ya vimos, inclusive, recuerdan cuando vimos los atributos de la persona. Eso fue de los primeros temas que estudiamos el semestre pasado. El patrimonio es uno, ¿verdad? Es el nombre, el estado civil, la capacidad. ¿Se recuerdan de eso? Yo espero que sí se recuerden. Dimas ya salió tu carita. Pues cuando hablamos de patrimonio, mucho gusto. Y también miro la carita de Karen Lorena Marroquín. Cuando hablamos del patrimonio, compañeros, nos referimos a un conjunto, a una universalidad de bienes y derechos. Fíjense que les estoy haciendo énfasis en la universalidad de derecho, en el conjunto. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver sus elementos. Cuando hablamos de un conjunto de bienes, derechos, obligaciones, bienvenida, Auri, que son susceptibles de ser estimados económicamente, es decir, que tienen un precio, estamos refiriéndonos a todos esos bienes, derechos y obligaciones que pueden ser incluidos en un patrimonio, ¿ya? Tenemos en nuestra primera columna de la guía conceptual número 1, ahí la tienen.
Fíjense, vean la primera definición. ¿Quieres leerla, Karen, por favor? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas Definición noches. sería conjunto de relaciones jurídicas, ¿esa parte? Sí, esa parte. Sí. Es que como Sí. dice definiciones, ya hay dos. Gracias, Karen, Muy muy bien. amable. Muy bien, dice conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas que pertenecen a una persona y son susceptibles de estimación pecuniaria. Ajá. Y se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona apreciables en dinero. Marcel Planiol. Ok, muchísimas gracias porque te leíste las dos de una vez. Gracias, Karen. Vean entonces en las dos definiciones que estamos hablando de conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas, porque el activo y el pasivo son elementos que integran el patrimonio, ¿verdad? Que pertenecen a una persona. Esa persona puede ser individual y también puede ser jurídica. Pero aquí viene la parte más importante, porque no solo son bienes, derechos y obligaciones. La parte más importante es que son susceptibles de estimación pecuniaria. Esta definición es del maestro Castanto Beñas, pero Marcel Planiol, otros tratadistas, nos vuelven a hacer énfasis en el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, pero apreciables en dinero. Vean cómo esas dos definiciones, y si ustedes se van a investigar más, todas van a coincidir en que todos esos bienes, derechos y obligaciones deben de tener un valor económico, deben ser evaluados monetariamente, deben de tener un precio y deben ser apreciables en dinero, deben de tener estimación pecuniaria, repito. De tal manera que si no tienen un precio, un valor económico, una estimación pecuniaria, podrán ser derechos, pero no podrán incluirse dentro del patrimonio. Pensemos ahora en ejemplos. ¿Cuáles podrían ser esos derechos que no tienen un valor económico y que no podemos incluir dentro del patrimonio? A ver, me piden la palabra y en orden se las voy dando. Levantando la mano, Evelyn, Daniela. Licenciada, ahí podrían ingresar los sentimientos. Ese es un derecho, los sentimientos. Estamos hablando de derechos. Vamos a ver Cristian Villalta y luego Luis Felipe Marroquín. Abran su cámara, por favor. Aquí, licenciada. Permíteme, Cristian, permíteme, Cristian. Primero, no, tú ya vas a hacer. Primero Cristian y luego tú, Luis Felipe. Vamos, Cristian. Ok, un derecho de identidad, de pertenencia. ¿Ese es un derecho jurídico? Pues de una condición humana, sí, porque tenemos derecho a una identidad, ya sea mestiza, por ejemplo, maya, a eso voy. A eso vas, ok. Estamos hablando de relaciones jurídicas, Cristian. Vamos, Luis Felipe, por favor. Estamos hablando de relaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del derecho. Ustedes están estudiando derecho, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hablando de relaciones jurídicas. Vamos, Luis Felipe. ¿Qué derechos? ¿Cuál es tu ejemplo mejor? Perdón. El nombre. Ejemplo, el nombre ya te lo vi. No, el nombre al que uno tiene derecho. El nombre. ¿Se recuerdan ustedes, para los que fueron mis alumnos, que el nombre son atributos de la persona? ¿Se recuerdan cuando vimos los atributos? Esos fueron de los primeros temas que vimos en Civil 1. Sin embargo, pues el derecho a tener un nombre no tiene un valor económico, pero eso es un atributo, ¿verdad? Por eso no olviden que ustedes ya aprobaron su curso de Introducción al Derecho 1 y de Introducción al Derecho 2. A ver, Telma, ¿levantaste la mano? Sí, buenas noches. Derecho a la alimentación. Abra su cámara. Derecho a la alimentación. Buenas noches. Derecho a la alimentación y a la vivienda.
Derecho a ser alimentado y a la vivienda, sí puede ser un derecho, pero la vivienda tiene un precio, ¿verdad? Sí. Ah, vaya. La alimentación también. Hay un gasto. También. El derecho de alimentos no, pero la comida sí, tiene un precio. Tenemos que pensar en bienes o en derechos que no tienen un valor económico. Yo creo que a estas alturas, les voy a dar una pista, ya leyeron su constitución política. A ver, Joseph, Emanuel y luego Diana. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Tal es la servidumbre de paso. Ese es un derecho real, Joseph. Estamos hablando de derechos que no tengan un valor económico. Ya Paula me está escribiendo aquí la seguridad, Cristian la libertad, Celia habla de la seguridad, Elsa la libre expresión. Gracias, gracias. Por lo menos unos sí leyeron la Constitución, el derecho al trabajo, que también es una obligación, ¿verdad? Es un derecho y es una obligación. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho de huelga y paro, el derecho a emisión del pensamiento, libertad, el derecho a la justicia. Miren todos los derechos que hay que no se pueden incluir dentro del patrimonio, porque la justicia no tiene un precio, ¿verdad? Porque la libre emisión del pensamiento tampoco. El derecho a la vida. Ustedes pueden darle un precio a su vida. El derecho a la libertad, el derecho a libre locomoción, el derecho a la defensa, el derecho a ser elegido y ser electo, del derecho a elegir y ser electo, el derecho al voto, ¿verdad? Entonces, me complace que si hay gente que pone atención. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo ejemplos de personas, de derechos que no tienen un valor económico. Entonces, el tema de la libertad, el tema del derecho a la defensa, el derecho a la defensa, el derecho a la libre emisión del pensamiento, todos esos derechos no los podemos incluir dentro del patrimonio porque no tienen un precio. ¿Ya? Diana, tú me estás tocando aquí, Marisol. Diana Marisol, me estás así. Dime. No, licenciada, era para decirle el derecho a la vida, a la libre expresión, pero ya lo dijeron mis compañeros. Ok, vaya, ahí está. Yo también ya lo estoy repitiendo aquí. Entonces, el derecho a la vida, el derecho de locomoción, el derecho a la libertad, ¿verdad? El derecho de asociación, por ejemplo, son derechos que no tienen un valor en precio. Perdón, no pueden ser valorados económicamente hablando. No tienen un reflejo monetario, dinerario, no. Pero son derechos, ¿verdad? Por eso les recuerdo, estamos estudiando derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué bienes, qué derechos y qué obligaciones? Porque fíjense que el patrimonio está conformado por un activo y un pasivo. Vean ahí siempre su guía 1, ese es atributo, Carlos. En la tercera columna tenemos que el patrimonio se integra por dos elementos, un activo y un pasivo. ¿Qué incluimos en el activo? Pues ahí se encuentran los bienes y derechos. Y dentro del pasivo, pues las cargas y las obligaciones o deudas, ¿verdad? Cargas, obligaciones o deudas, pero ojo siempre, subrayen ahí, siempre y cuando todas sean apreciadas en dinero. ¿Ya se fijaron? Si no tiene un precio económico monetariamente hablando o apreciado que pueda ser apreciado en dinero, no es para, si no tiene ese precio económico, ese elemento fundamental, no es parte del patrimonio. Puede ser un derecho. ¿Acaso la libertad no es un derecho? ¿Acaso el debido proceso, el derecho a un debido proceso no es un derecho? ¿Acaso el derecho a defensa no es un derecho? Todos son derechos y constitucionalmente los tenemos regulados. Es más, hasta en los instrumentos de derechos humanos, ahí está. Entonces, tanto el activo como el pasivo también están integrados por elementos personales y por elementos reales, ¿ya? Vamos a pensar entonces ahora
en los bienes, derechos y obligaciones que sí forman parte del patrimonio, porque tienen un valor, económicamente hablando, ¿eh? Todos tienen valor. Aquí debe ser precio, ¿verdad? Económicamente hablando, monetariamente hablando, apreciables en dinero, etcétera. ¿Cuáles son esos bienes, derechos y obligaciones que podemos incluir dentro del patrimonio entonces? A ver. ¿Qué pasó? Hay 174 personas ahí. La vivienda, eso se incluye dentro del patrimonio. La vivienda, el domicilio. ¿Cuánto cuesta tu domicilio, Ricardo? Las propiedades. ¿Qué propiedades? Mercancías, inmuebles, muy bien. Cuentas bancarias, vehículos. El domicilio es un atributo. ¿Cuánto cuesta tu domicilio? El derecho al trabajo se puede incluir dentro del patrimonio. ¿Cuánto cuesta tu derecho al trabajo? Menaje de casa, incluye una compañera, sí, el menaje de casa, sí, porque son todos aquellos bienes muebles para el servicio de una familia, eso sí deben. Propiedades, no sé sobre qué propiedades. Deudas e hipotecas, licenciada. La hipoteca es un derecho real de garantía, sí se incluye dentro del patrimonio, dentro del pasivo, porque es una carga, es un gravamen, ¿verdad? Los alimentos, el derecho de alimentos, ¿cuánto cuesta? El derecho que tienes a ser alimentado, ¿cuánto cuesta? Una cosa es el derecho a ser alimentado y otra es la pensión alimenticia, que la están confundiendo acá. También ya lo va. ¿Qué pensión? La pensión, ¿qué pensión se puede incluir dentro del patrimonio? Porque ahorita estamos pensando en bienes que pueden ser incluidas en el patrimonio. Los fondos de retiro, las mascotas. ¿Tienen precio las mascotas? Sí, ahora sí. Ahora sí se compran los perritos, los gatitos y todo. Entonces sí, los semovientes, las vacas, los bueyes, todos esos semovientes que colaboran en el trabajo también tienen un precio, ¿verdad? Por eso hay venta de ganado. Las cuentas monetarias, muy bien. Los negocios lícitos, ¿verdad? Porque si tu negocio va a ser de venta de cocaína, Dios guarde, eso no va a incluir el patrimonio sin el código penal, porque es un delito. Ian, ¿qué pasó? Fondos de retiro. Licenciada, buenas noches. Bueno, en el caso de lo que estamos hablando, del patrimonio, se podría también decir que el patrimonio, pues como usted lo dijo, se divide en activo y pasivo, y la totalidad de los, bueno, es para los contadores, ¿verdad? La totalidad de los activos menos los pasivos es igual al patrimonio. Eso es de cajón. En este caso, yo creo que cuando hablamos de los activos, estamos hablando de los bienes muebles, inmuebles y todo lo que está por comprarse, ¿verdad? En el caso de que todo lo que está a favor, por ejemplo, tu salario, tus honorarios, tus regalías en alguna sociedad, todos esos ingresos es tu activo, ¿verdad? Sí, y lo incluimos entre el patrimonio, al igual que las deudas o todo lo que esté en contra de. ¿Cómo así en contra de? En contra del activo, ¿verdad? En este caso, el pasivo. Sí, deudas. Ajá, sí, ahí está. Deudas y obligaciones contraídas o por contraer, en el caso. Exacto. El pago de tus tarjetas de crédito, el pago de tu moto, el pago de tu vehículo, el pago del impuesto del IVA, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, todas esas son deudas, ¿verdad? Son obligaciones que son apreciadas monetariamente, el pago de tu seguro de vida, todo eso es pasivo y es parte de tu patrimonio. En cuanto al patrimonio, también tenemos que tanto el activo como el pasivo se integra por derechos reales y por derechos personales. Ustedes hasta este cuarto semestre ya han estudiado derechos personales. Ahora es que vamos a empezar con los derechos reales, en virtud que va a ser objeto de estudio todo el libro segundo del Código Civil. ¿Y cómo se llama? De los bienes, de la propiedad y demás
Derechos reales. Bueno, ¿qué es un derecho personal entonces? ...174 personas, no están dormiditos, ¿verdad? Por ejemplo, los que sí les veo la carita no están dormiditos, como Karen y como Dimas. Tampoco... El derecho a la vida. ¿Perdón? El derecho a la vida. ¿Está o no dentro del patrimonio? No se te oye, Berta. ¿El derecho a la vida está dentro o fuera del patrimonio? Licenciada, perdone. No te da pena. En este caso puede ser las deudas adquiridas, las tarjetas de crédito. Bueno, fíjense pues, primero hicimos la ejemplificación de los derechos que pueden incluirse dentro del patrimonio y los que no se pueden incluir en el patrimonio. Yo creo que de tanto repetirlo ya tenemos claro que todos aquellos que no tienen un precio, un valor económico, no se pueden incluir en el patrimonio. Entonces, el derecho a la vida no se puede incluir en el patrimonio. ¿Cuánto cuesta tu vida? ¿O vendes tu vida? No sé. Bueno, eso está fuera del patrimonio. Ahora bien, les comentaba que ustedes hasta este cuarto semestre han visto los derechos personales. Yo quiero que alguien de ustedes me diga que es un derecho personal, porque llevan ya 3 semestres, ¿verdad? Vamos, Ian, y después... Licenciada, los derechos personales, yo había leído, no sé si estoy en lo correcto, pero sabía que era una facultad por encima de un poder y era como que el poder era como la facultad de exigir, ¿no? Ahí sí, poder no, ¿verdad? No es La poder, sino facultad, es una facultad de exigir a un exacto, deudor el cobro de algún billete, no sé, algo así, ¿no? pero el derecho personal no se refiere solo a deudas y pagar. Licenciada, perdón. Permítame, Cristian, solo voy a completar aquí. Cuando hablamos de un derecho personal, estamos hablando de relación jurídica entre dos sujetos, entre dos personas, entre un sujeto activo y un pasivo, en donde el sujeto activo es un acreedor y el sujeto pasivo un deudor. No siempre van a ser deudas, pero sí hay una relación jurídica entre un sujeto activo y un pasivo. Por ejemplo, si hablamos de un contrato de compra-venta, hay un vendedor y hay un comprador. Si hablamos del derecho a ser alimentado, hablamos de un alimentista y de alguien que tiene, de un alimentante, la obligación de proporcionar los alimentos. Lo mismo en un contrato de mutuo, en donde una persona otorga una cantidad de dinero, sujeto activo, y el otro está obligado a pagarlo, sujeto pasivo. Lo que les quiero decir, porque veo que no lo tienen claro, es que cuando hablamos de derechos personales, estamos hablando de sujetos, un activo y un pasivo. Va. Mire, Pablo, de eso ya hablamos. El derecho a la vida, ¿acaso hay un sujeto activo y uno pasivo? Pues, no, hombre, no me confunda la gente. En derechos personales hay un sujeto activo, un sujeto pasivo y una relación jurídica. Y como dijo Ian, hay una facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de una obligación a un sujeto pasivo, o bien, ¿de qué dice? La entrega de una cosa o ejecución de un hecho positivo o negativo. ¿Por qué? Porque a veces hay obligaciones positivas, que es dar, entregar, y a veces hay obligaciones negativas. Entonces, no me pierdan a la gente. Ian, espérate porque le voy a dar la palabra a Cristian Villalta. Cristian Villalta. Gracias, licenciada. Perdón, no, solamente iba a decir que era para mí el derecho personal era una facultad de actuar, pero ya con la explicación que usted me dio, sí, ya sé qué es. No se olvide que estamos estudiando derecho, ¿verdad? Son temas
que yo ahorita medio estoy explicando, pero son temas que ustedes ya tuvieron que haber visto en Introducción al Derecho 1 y 2, y que además todo derecho civil fue de derechos personales, derecho civil 1. Entonces, ustedes, compañeros, tienen la obligación, pero yo sé que les molesta, ¿verdad? Esto es lo que les molesta a todos, y ya van a empezar a maltratarme, pero igual me da. Tienen la obligación de leer. Miren, este sistema es muy deficiente. Este sistema es muy... Yo les aseguro que todos ustedes ya han ganado Introducción al Derecho con 90 y 100 y no saben qué es un derecho personal. Miren, habemos 174 personas conectadas. ¿Cuántos participan? 10. ¿Ya se fijaron? ¿Por qué? Porque no tienen fortalecido el estudio. Y es por eso, ¿verdad? Porque arman sus grupos, porque hagamos el examen en esto, pasame la sección, por ejemplo, yo, la sección L pasa el examen de la licenciada, ¿verdad? No saben que son diferentes, pero, por ejemplo, eso, todos se viven, ustedes creen que uno no sabe que en Zoom resuelven su examen, todos, que esto brinca con los chats y las respuestas, no, hombre, pero ¿quién se está engañando? Ahí está la cosa. ¿Quién se está engañando? Bueno, pero ahí ustedes, ¿verdad? Ustedes van viendo cómo van avanzando, pero sí es preocupante. A mí como docente me preocupa, fíjense, me preocupa. Ya ven la crisis institucional que tenemos en la universidad. ¿Y por qué creen ustedes que es? Cada quien piensa a su estilo. Sigamos. Entonces, como algunos coincidieron con sí, Estuardo, es una relación jurídica entre dos personas y hay dos elementos. Por un lado, un sujeto activo y por el otro, el pasivo. Estuardo, ¿me ibas a preguntar algo? Abran su cámara, por favor. Acá pregunta. Buenas noches, licenciada. Buenas Solo con la duda, ¿verdad? Entonces, para que exista un derecho personal, tiene que existir un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿verdad? En este Por caso, supuesto. por ejemplo, entiendo, va, por ejemplo, en este caso, el sujeto activo. Siempre va a exigir, tiene la facultad de exigir, ¿verdad? Porque hay relación jurídica. Y la otra persona tiene la facultad de cumplir lo que le están exigiendo. Eso es lo que entiendo. Ahí estamos. Muchas gracias. Introducción al Derecho 2. Hay varios libros de destacados profesores que imparten ese curso. Vayan a leer qué es un derecho personal, porque fíjense que si no entienden qué es un derecho personal, menos van a entender qué es un derecho real. Y ahorita voy a medio explicar qué es un derecho real. Pero no se preocupen si no lo entienden ahorita. Mejor vayan a fortalecer el conocimiento en derecho personal. ¿Saben por qué? Porque para derecho real es un tema específico del programa y yo lo tengo que desarrollar en un día.
capacidad de goce. La capacidad también es un atributo de la persona. Los clásicos sostienen que el patrimonio es indivisible y que no se puede transmitir, que es inalienable. Situaciones que sí fundamentan la teoría moderna o del patrimonio de afectación. Ellos nos indican que el patrimonio puede dividirse, ya vamos a ver que sí, puede transmitirse. Porque ustedes en un testamento pueden decidir a quién le dejan todo su patrimonio, ¿verdad? Si otorgan testamento. Y si no lo otorgan, la ley designará a los herederos. Pero eso lo vamos a ver después. Existen tantos patrimonios como fines jurídicos tenga una persona. Ya vimos que hay patrimonio conyugal. Ya vimos que hay patrimonio familiar. Hay un patrimonio que se destina a las fundaciones que se constituye, y también si quieres constituir una sociedad anónima, habrá un patrimonio que pertenece a esa nueva persona jurídica que será una sociedad anónima, XX sociedad anónima. El patrimonio está destinado a la realización de un fin jurídico, que aquí no olviden, porque me hablan de cosas generales, pero aquí estamos hablando de fines jurídicos y económicos, ¿verdad? Hay patrimonio conyugal, patrimonio familiar, patrimonio hereditario, el patrimonio que se destina a una sociedad, por ejemplo, o el patrimonio que se destina a la constitución de una fundación. Esa teoría sí está vigente, ya lo hemos visto. Luego pasamos a una guía conceptual número 2, siempre relacionada con el patrimonio. Pues ahí tenemos en primer lugar en la primera columna de esa guía, la indivisibilidad del patrimonio, o sea, lo que sostenían los clásicos, ¿verdad? Que no se podía dividir. Pero los de la teoría moderna del patrimonio de afectación dicen, no, eso no es cierto, muchachos, eso sí se puede dividir. ¿Qué sucede? Yo les envié unas diapositivas ahí, y está esta diapositiva, miren, no sé si se, ahí creo que por allá, por acá, es que no, miren. Espérenme. Como yo, ahí está. Aquí está. Miren, esta. Gracias, Dimas. Ahí hay un círculo en donde está el activo, el pasivo, ¿verdad? Entendemos ahí que integra el activo y que integra el pasivo. Y ahí está el signo de dólar y también, no de Dollar City, y también de quetzales. ¿Por qué? Porque lo que quiero indicarles es que tiene que tener una apreciación económica. Están los derechos reales y los derechos personales. ¿Por qué les digo esto? Porque el patrimonio es una universalidad, por eso está el círculo, ese conjunto. Y ya vimos que si lo separan así en derechos reales y derechos personales, pierde su naturaleza. Ya no es patrimonio. Lo mismo si lo dividen en activo y pasivo, quedaría así, miren, a la mitad. Eso no es patrimonio, ¿verdad? Es una universalidad. Entonces resulta, veamos ahí nuestra guía número 2, resulta que el patrimonio, por ser una universalidad, esa es su naturaleza jurídica, de bienes y obligaciones, en los cuales se incluyen los derechos reales y los derechos personales, porque todos esos son elementos de ello, no puede ser objeto de división en parte determinada. Ustedes no pueden dividir activo pasivo, ya no es patrimonio, ni pueden decir derechos reales, derechos personales, ya no es patrimonio, pero sí pueden decir, bueno, mi patrimonio es el 100%. Yo creo que Ian como que es contador o algo así, porque él más o menos lo explicó. Mi patrimonio constituye el 100%. Lo que sí puedo decirles es, bueno, fíjense mucha, que el 80% de mi patrimonio es pasivo. Yo ahorita tengo muchas deudas, pasivo. Deudas y obligaciones, me embargaron por pensión alimenticia, debo la tarjeta de crédito, el carro, la moto, etcétera. Ese es mi pasivo. Y solo me tengo un 20% de activo. Eso sí se puede dividir así. O al revés, ¿verdad? Mi activo es un 90% y yo casi no tengo deudas. Mi pasivo lo constituye un 10%. De esa forma, sí pueden dividir el patrimonio. ¿Me entienden? Ahora bien, la otra figura que existe cuando vemos el tema del patrimonio es la subrogación real.
la sustitución de unos bienes por otros. Bienes que salen de tu patrimonio, pero ingresan otros. Y que significa que ese bien nuevo que integra ahora tu patrimonio, pues ocupa el mismo lugar, especialmente si en cuanto a obligaciones se refiere. Leamos, por favor, la subrogación real. Bien, leamos. Está en la guía conceptual número 2, en su segunda columna, por favor. Sí, licenciada, dice subrogación real. Es la sustitución de unos bienes por otros en un determinado patrimonio, de tal forma que, bien por disposición de la ley o bien por la voluntad de las partes, el nuevo objeto venga a ocupar el mismo. Y esto tiene relación con lo que acabamos de ver de la subrogación real, comprende tanto los bienes presentes como los bienes futuros, ¿verdad? Eso será parte de tu patrimonio. Y deben incluirse, ojo ahí, subrayenlo por favor, únicamente bienes, derechos, obligaciones y cargas que tengan una apreciación pecuniaria tanto en su activo como en su pasivo. Repito, el derecho a la libertad, a la libre emisión del pensamiento, el derecho a la locomoción, libre locomoción, el derecho de asociación, todos los ejemplos que ustedes dieron no son parte del patrimonio, ¿verdad? Aquí son bienes, derechos y obligaciones, sus bienes inmuebles, su finca, su carro, ¿verdad? Su moto, su computadora, su celular también es patrimonio, sus libros forman parte del patrimonio, el perrito que compraron también o que les regaló la novia o el esposo también es parte del patrimonio. Y si se van a comprar unas sus vaquitas y unos caballitos, forman parte del patrimonio, ¿de acuerdo? Ahora sí, formulen sus preguntas, mi exposición a no sé. Licenciada, una pregunta. Los negocios también forman... Dime, Mario Robo. Los negocios comerciales también forman parte del patrimonio, ¿verdad? Por supuesto, vender tu negocio, de tener un precio. Y si te genera ganancias y todo, tu activo de tu patrimonio. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Gracias, licenciado. Porque hay perritos que se compran. Ahora, si te lo regalaron, no tiene precio ese amor incondicional. Tu regalo el día del cariño, eso no tiene precio, eso no tiene precio. Pero si lo querés vender, cuando te hayas peleado con la novia, ahí sí le vas a poner un precio. Yo creo que por 5 quetzales vas a vender la pobre mascota. Ahí sí se vende, licenciada. Y lo vende o le ganas. No, pero ahí sí, ¿verdad? Algo más, miren, ay no, tachada la pobre mascota, sí, ya no vas a querer el recuerdo de esa persona. ¿Alguien más?